buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, volvemos nuevamente con esa segunda parte de los masones. La primera parte os encantó, he recibido muy buenas críticas, me habéis puesto unos comentarios maravillosos, me habéis hablado también por redes sociales, por Facebook, por Instagram, que siempre también os insto a seguirme por ahí, y fue increíble la acogida porque todos más o menos repetíais un mismo pensamiento. Julio, he aprendido mucho, cosa que a mí eso me fascina, me encanta, porque una de las cosas que más me gustan a mí es aprender, ¿no? Cuando investigo, cuando saber cosas nuevas, y que yo recíprocamente esa pequeña sabiduría que yo he podido adquirir, que os la haya transmitido y vosotros a su vez así en una cadena incesante e ingente de conocimiento, pues yo la verdad es que estoy súper feliz, súper contento en ese sentido. Y ya solo por eso el vídeo ha merecido la pena. Y os dije que iba a hacer un segundo vídeo y aquí está el segundo vídeo. En el primer vídeo hablamos un poquito de su historia o de sus orígenes. Hablamos también de los personajes que habían pertenecido a la logía o que habían pertenecido a los masones, personajes importantes. Hablamos también de sus normas, también de las distintas filosofías o de las diferentes corrientes que existen de los masones. Y bueno, nos metimos un poquito, buceamos de forma, sin profundizar demasiado, pero sí que conocimos bastantes cosas. Y hoy vamos a tocar, en esta segunda parte, diferentes aspectos de los masones que quedó en el tintero. Aún así quedan muchísimas más cosas. O sea, aún así podríamos estar aquí haciendo un serial de 300 vídeos, porque los masones, la verdad, el misterio, la espiritualidad, la historia, la investigación, la conspiración, todo lo que envuelve a esta logía, todo lo que envuelve ya no solo a la francomasonería, sino a la masonería primigenia, a la masonería incluso oculta, de la cual no sabemos absolutamente nada, es increíble y hoy lo vamos a demostrar. Hoy en esta segunda parte de los masones vamos a empezar con las diferentes logías que existen, o sea, logías aceptadas por los masones, logías masónicas, ¿vale? Como si dijéramos que son como sucursales, ¿vale? Cada una con una idiosincrasia y una historia brutal, ¿de acuerdo? Y unos miembros súper distinguidos, repartidos por el mundo, y cada una podría ser que tiene su propio pedacito de la historia, por así decirlo. Y antes de eso quiero que tengáis un concepto de por qué hay tantas logías y por qué no hay una, por ejemplo, que destacara sobre todas las demás y las rigiera a todas. Porque antes de entrar en el tema de las logías, de las diferentes logías, quiero deciros una cosa que va a ser el caldo de cultivo ya no solo para el primero, sino para todo lo que vamos a ver en este segundo vídeo. Y es que el poder, amigos míos, es muy goloso y hay muchos grupos de poder, aunque sí, en sí, lo rige solo la masonería. Las grandes logías, de forma similar a los Estados Unidos, se reconocen entre sí y nombran representantes, al igual que los estados nombran embajadores. Tenerlo eso bien en concepto. En base a este reconocimiento universal se dividen en reconocidas o regulares y no reconocidas, las logías, lo que significa su existencia dentro del mundo masónico, ¿vale? Que es como una especie de cara B de lo que es ya no solo la aristocracia, sino los grupos de poder en este caso. Cada gran logía establece sus reconocimientos, pero como regla común son comúnmente aceptados los antiguos principios y alineamientos, así como los documentos emitidos por la Gran Logía Unida de Inglaterra acerca de los criterios para el reconocimiento entre grandes logías. El documento de 1918 clarifica estos principios para el reconocimiento entre las grandes logías y la naturaleza tradicional de la orden masónica. Esto ya lo vimos un poco el otro día en las normas y sobre todo en los principios de las diferentes corrientes que existían, que ya sabéis que al margen de que hay muchas logías, hay dos grandes vertientes que existen. Una que es la tradicional, que es la anglosajona, por así decirlo, y la otra que es más dentro del movimiento liberal, por así decirlo. Es un movimiento nuevo en el que también, por ejemplo, uno de los aspectos
que más diferencias que aceptan a mujeres y otros no. El nuevo sí y el antiguo no. Pero no solo se rige en eso, sino en la creencia de una deidad, que es Ngadu, y en el tratado o en el tratamiento de hablar de religión, de política, aunque el tráfico de influencias está tanto en una como en otra. Bien, en este caso vamos de alguna manera a irnos a lo anglosajón, a... no quiero decir la más primigenia, pero sí dijéramos la oficialista, ¿vale? Si no la más antigua, la oficialista, la más seria, la más, no sé, con los caracteres más antiguos o con los caracteres más asentados. Bien, vamos a tratar primero en Europa. En Europa bueno, es el continente en el que más hay, ¿de acuerdo? Pero hay cuatro grandes logias dentro de Europa que, por alguna manera, podríamos decir que dominan el cotarro. Está la primera y la más importante de todas las logias tradicionales, que es la Gran Logia Unida de Inglaterra, la más importante y la más antigua, del que se tenga un registro más antiguo. Después está la Gran Logia de Escocia, que también se une a la Gran Logia de Irlanda, que son diferentes logias, pero básicamente se tratan como una, la Gran Logia de Escocia y la Gran Logia de Irlanda. Luego está la Gran Logia Legal de Portugal, la Gran Logia Nacional Francesa, que también es muy importante, y después hay 38 logias más, que evidentemente, porque si no nos vamos a estar aquí hasta mañana, no las voy a enumerar todas, pero sí esas 4 grandes logias, o esas 5 grandes logias: la Logia Unida de Inglaterra, la Logia de Escocia / Logia Irlanda, la Logia de Portugal y la Logia Francesa. Esas son las más importantes dentro de Europa, pero hay más. Dentro de África hay 3 grandes logias reconocidas, que son la Gran Logia de Benín, la Gran Logia de Burkina Faso, la Gran Logia del Congo y otras 11 logias más, que se dice pronto. En Asia hay 4 grandes logias únicas. Aquí ya no hay 800, ni 38, ni 20, ni 15. Solo hay 4 grandes logias, que son la Gran Logia de India, la Gran Logia del Estado de Israel, que es súper importante, la Gran Logia de las Filipinas y la Gran Logia de Azerbaiyán. En Australia hay 7 grandes logias, que están la Gran Logia de Nueva Zelanda, la Gran Logia de Tierra de la Reina, la Gran Logia de Nueva Gales del Sur, la Gran Logia de Tasmania, la Gran Logia de Australia Occidental, la Gran Logia de Australia del Sur y la Gran Logia de los Territorios del Norte. Esto en Australia, en el continente de Australia. Después nos vamos a América del Norte, y aquí hay que dividirlo entre 2, Canadá y Estados Unidos. Bien, en Canadá hay 3 grandes logias, que son la Gran Logia de Alberta, la Gran Logia de Columbia Británica y Yukon, la Gran Logia de Canadá en provincia de Ontario, y hay otras 7 logias más, ¿vale?, en Canadá. Después están las logias, las 4 grandes logias de Estados Unidos, aunque hay otras 5 más que también son importantes, pero estas 4 grandes son las más importantes de Estados Unidos. Y la primera es la Gran Logia de Alabama. Después está la Gran Logia de Alaska, la Gran Logia de Arizona y la Gran Logia de Arkansas. Después vienen las otras 5 que son también importantes, pero son, dijéramos, un poquito más pequeñas. Después están las logias de América, del continente de América del Sur. Y hay 4 grandes logias. Está la Gran Logia de Argentina, la Gran Logia de Bolivia, la Gran Logia de Oriente del Brasil, la Gran Logia del Amazonas, y luego hay otras 20 logias más, ¿de acuerdo? Es tan grande, en cantidad de logias, tanto como casi como Europa. En Europa había 3, 4 grandes y luego otras 38. Aquí hay 3, 4 grandes y luego 20, que son muchas también. Y después en Centroamérica hay 3 grandes logias. La primera es la Gran Logia de Costa Rica, muy importante.
la Gran Logia de Cuba, muy importante, la Gran Logia Cuscatlán del Salvador y otras 5 logias más que son más pequeñas y sobre todo más modernas, más contemporáneas. Bien, estas son las logias que existen y os recomiendo que las estudiéis porque sobre todo las de Europa, las de América, que yo siempre lo meto junto a América del Norte, que en este caso son Canadá y Estados Unidos, y América del Sur, son las que dominan el cotarro. En este caso los masones están mucho menos presentes en África, aunque también lo están presentes. Daos cuenta que África no es un país como muchos se creen, África es un continente, amigos míos. Y luego también están muy poco presentes en Oriente, prácticamente en Asia 0, ¿vale? Por eso hay 2 grandes bloques, o por eso siempre se ha pretendido la conquista, en este caso, de Asia, aunque Asia tiene su propia historia, tiene su propio ciclo y va por separado, gracias a Dios. Que eso no significa que sean mejores ni peores que los masones, porque para ser peores que los masones hace falta opositar, amigos míos. Ahora vamos a ir con otro punto bastante importante que ya os lo relacioné y que es un punto que parece que ha suscitado en vosotros bastante interés, que en este caso es la relación de los masones con otras organizaciones. Os vais a quedar con el culo a cuadros. La primera, y lo estáis viendo por aquí, es la relación de los masones con la orden de los templarios. Muchas de las logias masónicas, y escuchar bien lo que os voy a decir, se han declarado herederos del temple, con lo cual eso nos haría presuponer que son menos antiguas que, en este caso, la orden del temple, a pesar de que la masonería se cree que es mucho más antigua. Sea como fuere, estas 2 organizaciones siempre han estado íntimamente ligadas. Hay documentos que los demuestran, siendo prácticamente lo mismo. Hay documentos, como digo, que lo confirman. Lo curioso es que los masones, como digo, siempre se han declarado herederos del temple. Pero lo extraño es que se hayan declarado herederos del temple y no, por ejemplo, de la orden hospitalaria, que es mucho más antigua que, en este caso, la orden del temple. Lo que para mí personalmente, confirma que los masones no solo son mucho más antiguos, sino que la masonería oculta, que de alguna manera ha creado, habéis oído bien, a los templarios. Y es que bajo mi punto de vista y mi perspectiva, tengo algunas pruebas, no todas, pero tengo algunas pruebas de que los templarios, en este caso, y todas las organizaciones de las cuales voy a hablar, no solo están relacionadas, sino que han sido creados por esa masonería oculta, ¿de acuerdo? No todas estas logias de las que estoy hablando, sino por la masonería oculta, que entiendo y creo que el 60% de las grandes logias están gobernadas por una logia oculta de la que no se sabe nada. Cuidadito. Y no es una teoría tan rocambolesca teniendo en cuenta quiénes son los masones y cómo funcionan. Con ese secretismo, con esos símbolos, con esas señas, con esas... con ese tráfico de influencias, con esas personalidades, con esa historia, porque telita la historia que tienen y a dónde se remontan. Otra de las organizaciones que está vinculada, súper demostrado, es los Rosacrucis. Si no sabéis quién es esta organización, amigos míos, es que no estáis metidos dentro del mundo del misterio. La organización gemela masónica, creada en 1915, con mucho poder y mucha influencia en el mundo de las políticas y las finanzas. Y grandes personalidades del mundo, que os enseñé el otro día, de los masones, han pertenecido también a las Rosacrucis. Y las Rosacrucis, que directamente también son masones, son gemelas, por no decir siameses, porque básicamente es lo mismo. Y las Rosacrucis han sido creados por los masones, no solo por sus similitudes a la hora de obrar, a la hora de pensamientos, a la hora de filosofías, a la hora de historia, de remontarse, de que si el faraón Tumosis III creó la organización de Rosacrucis y que si eran los legados de los egipcios. Eso también se remonta en los masones y también hablan de lo mismo y tienen la misma filosofía y la misma forma de comportarse y el mismo secretismo y son prácticamente idénticos en su historia, con lo cual son masones y han sido creados por los masones. Y luego os voy a explicar el por qué los masones de alguna manera expanden
en diferentes organizaciones sus poderes bajo otros seudónimos y bajo otros nombres. Porque la oculta no, pero la externa está muy controlada y muy vigilada. Otra de las organizaciones. Cuidado con lo que estáis escuchando porque es muy importante. Espero que no me pase nada. Si me pasa algo a mí, ya sabéis por qué es. Porque estoy tocando en la tecla, que eso suele pasar mucho. Otra de las organizaciones que está vinculada directamente y ha sido creada por el masonismo, en este caso es la organización del luciferismo. No tiene nada que ver con los satanismos, son primos hermanos, pero varía en aspectos como que se dulcifica mucho. El luciferismo es una doctrina esotérica y agnóstica, filosófica en el caso de las órdenes secretas y en algunos casos religiosas, como en algunas religiones minoritarias de la actualidad, que giran en torno a la figura de Dios o su Dios, que en este caso es el dios romano Lucifer, que a su vez es considerado como el ser portador de luz y del intelecto. El luciferismo, en general, reniega del satanismo, están siempre a la gresca, y aseguran que Lucifer no es Satanás. No son la misma entidad. Sin embargo, algunas organizaciones satánicas se consideran a sí mismos luciferinas. Amigos míos, la doctrina del luciferismo a día de hoy existe, y no solo que existe, sino que está muy extendida. Y no solo eso, sino que está muy extendida en el mundo financiero. Y no solo eso, sino que los masones son luciferinos y los luciferinos son masónicos. Y básicamente dijéramos que es la versión sin mandos de los masónicos en este caso. Y no tienen ningún tipo de problema en decir lo que los masones no dicen, que es que son adoradores del portador de luz. Como esa otra organización que es Lucistrut, la verdad de Lucifer, que también en su momento hablaremos de ella. Otra de las órdenes importantes de las cuales están vinculadas hermanas gemelas creadas por los masones es la orden hermética de la aurora dorada. Cuidado con los nombres, ¿eh? Es una organización secreta y esotérica en la que se estudia y practica la magia, la astrología, la cábala, el tarot y la alquimia, la cual fue fundada en Londres en 1888 por William Wynne Westcott, Samuel MacGregor y Martin y William Robert Goodman. Esta orden no es muy conocida, porque no se quiere que sea muy conocida, pero es una orden bastante importante y en su momento hablaremos de ella. Y es, como las otras anteriores, en esencia, básicamente, masónica. Otro de los clubs, asociaciones, gremios muy importantes, muy trascendentales en el mundo de la conspiración, y no sin razón, y ahora lo vais a ver, es el famoso Club Bilderberg. Es una reunión anual a la que asisten aproximadamente 130 personas, las 130 personas más influyentes del mundo, mediante invitación única y exclusivamente. Ahí tenéis unas triquiñuelas masónicas. Los miembros de este grupo se reúnen en complejos de lujo ubicados en Europa, en Norteamérica, en Asia, donde la prensa no tiene ningún tipo de acceso, los vetan. Y sus oficinas están en Leiden, en Países Bajos. El nombre de este club procede del hotel en el que tuvo lugar la primera reunión en los Países Bajos, el Hotel Bilderberg. Bien, la foto que os he enseñado del Club Bilderberg podría parecer una foto de reunión de Yale, que de hecho lo es. Podría pareceros una foto, yo que sé, sin más, dijéramos, trascendencia o sin más problemas, pero el nombre del club procede del hotel, como digo, en el que estuvo. Pero ahí veis una foto que se hizo donde está una imagen, que es la imagen de la calavera. Esa imagen de la calavera es de un club secreto, uno de los clubes secretos que existen, o que proceden, mejor dicho, de la Universidad de Yale, que es literalmente masónico.
y reconocido además, no tienen ningún tipo de problema. Y ahí han ido grandes de la historia, en este caso de los Estados Unidos, han ido grandes de la historia, o sea de los Estados Unidos, perdonad, han ido grandes de la historia de, bueno, pues del mundo, de la historia pues eso, de lo que han sido personajes de renombre, personajes trascendentales, que como visteis el otro día, y algunos de ellos están ahí, generaron un antes y un después en el mundo, por cosas buenas, pero otros no por cosas tan buenas. Como digo, la foto de la calavera Skull es muy importante porque es uno de los símbolos por antonomasia de los masones. Y ahora, literalmente, vamos a ver esos símbolos, o esos significados, mejor dicho, de esos símbolos. La primera es la escuadra y el compás. ¿Nunca os habéis preguntado qué significa? Bien, pues yo os lo voy a decir. Una representa la virtud, la escuadra, la rectitud, lo material. Y la otra, el compás, es el respeto a los demás y el respeto al mundo, dijéramos la parte espiritual. Luego hay otra, que es el anagrama vitrioil, que es una estrella de 7 puntas, es la imagen utilizada a menudo en la alquimia también, a nivel histórico, y muestra la influencia de los planetas sobre el ser humano. Luego también está la famosa letra G. Esa letra G tiene el valor numérico 3, que es la primera letra del nombre Gadu, que es como la deidad a la que ellos veneran, la parte anglosajona. El valor de la letra G tiene el número 3 y es el número al que se hace referencia históricamente al hablar de Dios. Muchos aseguran que la letra G masónica no solo alude a Dios, sino también a la geometría, al arte de esa geometría. Luego hay otro símbolo famoso por antonomasia, que es el ojo masónico, el ojo que todo lo ve, también relacionado con lo religioso. El ojo masónico simboliza al ojo de Dios, su presencia divina y su preocupación por el universo, que me entra la risa. Es conocido también, como digo, como el ojo que todo lo ve, que ese es, dijéramos, el nombre por el cual se le conoce de forma mundial. También hay otro símbolo, que es la estrella o pentagrama, que en este caso es un símbolo antiguo, que se dice que representa los elementos agua, aire, fuego, tierra, y como último en el medio el elemento de la idea. Hay otro símbolo muy famoso también, que es el símbolo de la colmena. La colmena es, dentro de la tradición masónica, una metáfora de la propia logía o de la propia estructura de la logía en sí. Por un lado representa la disciplina y la cooperación que puede verse en las abejas, mientras que por otro representa también la constante búsqueda de la perfección. ¿Y quién gobierna, amigos míos, en una colmena? Haceros esa pregunta. También hay otro símbolo, y con este sí que quiero que os quedéis, porque está en el 90% de los escudos europeos, en el 90% de muchos escudos de grandes familias, en el 90% de grandes símbolos de empresas, que es el águila bicéfala. El águila bicéfala es un símbolo que ha sido utilizado frecuentemente en la heráldica europea, pero también entre los masones. Según la interpretación masónica, es una de las cabezas del águila, una de las cabezas mira hacia el pasado y la otra hacia el futuro. El símbolo del águila representa la frontera entre los dos extremos del tiempo. Uno puede representar el orden y la otra el progreso. Fijaos la simbología tan enorme que tienen los masones. Conceptos de tiempo, pasado, presente, futuro. Conceptos de los elementos del agua, tierra, fuego, agua. En el medio el pensamiento, aire. Elementos de vigilancia, del ojo que todo lo ve. De colmena, de estructura, de todos trabajando en pro de el funcionamiento de una sociedad con una reina o con un rey. Es increíble, pero es esos pequeños granitos que van construyendo una filosofía tan genuina y tan potente como es la filosofía masónica. Parece que no representan nada, pero representan todo, sobre todo en la psique del ser humano y sobre todo en su sociología. Conocen algo conocen
que nos manejan como quieren. Y es base a ese conocimiento que no se conoce, esas reglas que os dije el otro día y tal, son simples granitos, migas de pan que se nos dan para que nos callemos, pero verdaderamente el poder oculto sabe mucho más. Y ahora, amigos míos, dentro de eso que saben, quiero hablaros de la intervención de los masones en los momentos históricos más importantes de la historia. Habrá muchos, y yo probablemente desconoceré cientos, si no miles, pero conozco algunos de los cuales he estudiado bastante y os puedo asegurar que la mano de los masones está. La primera indiscutible, la creación de los Estados Unidos de América en 1976. Esa no es que esté la mano, es que está el sello. El sello masónico está en la creación de una de las herramientas o uno de los instrumentos más importantes que ha existido de la organización masónica, adalid de todo movimiento, sea cual sea, derecha, izquierda, centro, arriba o abajo, de los masones, y que ha marcado un antes y un después, propiamente dicho, en la historia. Otro de los momentos tan importantes como fue la Revolución Francesa, os lo dije y lo he dicho también en el grupo de Telegram de Mundo Azul. La Revolución Francesa ocurrida en 1789. ¿Quién no? Si no lo habéis estudiado, os lo recomiendo, porque los masones estaban ahí, y de hecho históricamente se les menciona como los cabecillas. También estuvieron en las guerras napoleónicas en 1803, lo que supuso en su momento para Europa las guerras de Napoleón. También estuvieron en las guerras de secesión de Estados Unidos en 1865. Y en la Segunda Guerra Mundial, que devastó por completo Europa en 1914. Y en la Segunda Guerra Mundial de 1939. También estuvieron en la famosa creación de las Naciones Unidas en 1945, que a día de hoy continúa. ¿Y de qué manera? También estuvo en la Revolución Cubana de Fidel Castro y el Che Guevara. Masones los dos, por cierto. También estuvo en la creación y dirección, atención, de la Agencia Espacial Estadounidense, denominada como NASA. Y a día de hoy continúan gobernándola. La NASA se creó en 1958. Telita. También en la creación y caída del telón de acero. Y habéis oído bien, creación y caída. Si quieres, en algún momento podemos meternos a nivel político en por qué de todo eso. Pero sí, en la creación y caída del telón de acero en 1989. La mano masónica, amigos míos, también estuvo, está y continúa estando en los atentados del 11 de septiembre del 2001. Esos, amigos míos, son los masones. Pero que también han estado en mucho más de la historia que conozco y que desconozco, porque yo también desconozco muchas cosas. También en la creación de sistemas políticos como el comunismo, como el socialismo, como el anarquismo, con todo lo que nos ha dado esas grandes ideologías, como por ejemplo con las dictaduras también, por todo el mundo, como por ejemplo la dictadura franquista, la dictadura fascista de Mussolini. También en la creación de organizaciones como la Reserva Federal de los Estados Unidos o el famoso y actual Banco Central Europeo, y también el Banco Mundial. También en la acaparación de todas y cada una, escuchar bien, de todas y cada una de las monarquías del mundo. Desde Oriente hasta Occidente, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Todas las monarquías, el 99,9% y el 1% es porque son monarquías de mierda, son todas masónicas. Y una de las más grandes es la monarquía de Inglaterra. Amigos míos, os puede parecer contradictorio muchos de estos datos, por ejemplo. ¿Cómo pueden estar con el comunismo, con el socialismo, con el anarquismo? Y cómo pueden estar también con los franquistas. ¿Cómo puede estar después con Mussolini? ¿Cómo puede estar después?
porque nos van moviendo como títeres y porque según sus necesidades, según cómo dicte el contexto histórico en ese momento y lo que quieran conseguir, los avances, poco a poco, porque tienen una estructura perfectamente montada. No lo dominan todo, gracias a Dios, pero tienen mucha influencia y mucho poder. La masonería oculta, cuidado, no estoy diciendo las masonerías caras, por lo menos no las mierdecillas, ¿vale? Por ejemplo, las grandes masonerías caras, bien, pero luego hay una masonería oculta que es brutal y lo dominan todo. El 60 o el 70% del mundo es suyo, porque las grandes familias son masones. Masónicas todas. Y para terminar, amigos míos, esta segunda parte, quiero haceros reflexionar un poco. El primer símbolo que quiero mostraros es el símbolo, evidentemente por excelencia, que es el ojo del gran hermano, típico. Pero después está el segundo que os quiero mostrar, que es este, que es el símbolo muy famoso, hace un año, año y medio, a un día de hoy también, que es el símbolo de me quedo en casa. Miradlo bien, por favor, para flipar. Os dejo un poco para que lo veáis mejor. El tercero, siguiente símbolo, es el símbolo de la G del Google. ¿Os acordáis? La G masónica y la G de Google. Podría resultaros a priori poca cosa si no fuera porque Google también tiene varios símbolos, como por ejemplo el siguiente, que es Google Play, y su símbolo idéntico con el símbolo del luciferismo, propia de esta agrupación. La quinta foto que os quiero mostrar, y qué decir de otro símbolo de Google, que es el Google Chrome, el primero en negro y el segundo en color. Os dejo también un poco para que lo proceséis. Y la sexta foto que os quiero enseñar es esta, que es otro símbolo bastante conocido, que es el símbolo del LG, donde aparece las iniciales L y G, evidentemente de logía, y un ojo que nos está mirando. Y para más INRI, encima riéndose de nosotros, con el título abajo diciendo Live Good, la vida es buena. Buena para vosotros, hijos de puta. Perdonadme, pero es que me ponen negro, todavía encima se ríen. Y es que así funciona la masonería, así funcionan los símbolos de los masones. Así funciona todos estos caracteres que constantemente nos están dando un golpe en los dientes, estandartes auténticos y absolutos, ya no solo del poder o la hegemonía, sino del dominio y el control más podrido, más asqueroso y más peligroso al que el ser humano se haya enfrentado nunca. Escuchadme bien, nunca. Amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Podría enseñaros más fotos, podría enseñaros más relaciones, podría enseñaros más personajes, podría enseñaros cosas mucho más truculentas, que me cortarían el vídeo, estoy seguro, porque Google es masónica. Podríamos hacer muchísimas cosas más, pero me apetece que vosotros continuéis la investigación. Como siempre os digo, me apetece inculcaros ese espíritu y sobre todo ese espíritu crítico, ese espíritu en el que no os deben o no os deberían engañar. Ni por mí ni por nadie, cuidado, que no me pongo aquí como nadie, porque yo soy un Mindundi. Dicho esto, amigos míos, gracias por seguirme, comentarme todo lo posible en los vídeos, todo lo que se os pase por la cabeza, todo lo que queráis decirme, comentármelo. Si no, también tenéis mi correo electrónico, si no, también tenéis las redes sociales de Facebook, de Instagram, también estoy ahora en TikTok. Podéis decirme lo que queráis, el grupo de Telegram de Mundo Azul, conversaciones increíbles, maravillosas personas. Amigos míos, también, si queréis estar un poquito al tanto de mis novedades, la historia de Luis Salazar, el comienzo, y la historia de Luis Salazar, los 100. Dentro de poquito vais a tener también novedades en el tema libros y temas en proyectos paralelos relacionados con Mundo Azul, relacionados con Julio, pero también paralelos. Continuamos, amigos míos, con más investigación, con más espiritualidad, con mucho Mundo Azul, con mucha intriga, con mucho de lo que nos gusta, de hablar de todos estos temas, creando vínculo, creando familia. Nos vemos en el próximo vídeo.